Dice la palabra del Señor así en los versículos 13 al 18. Amén, hermanos. Leamos juntos y dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vamos a orar, mis hermanos. Amantísimo Señor y Padre, nuevamente gracias, Señor. Gracias por estas alabanzas preciosas que hemos podido entonar, Señor, a ti. Gracias, Padre omnipotente, por este privilegio enorme, sin igual, de poder venir, exaltarte a ti, de poder entonar estas alabanzas a ti, de también poder, Señor, ser tus hijos, Padre. Nosotros no porque tengamos mérito alguno, sino simplemente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, por ese amor, Señor, que le enviaste aquí a morir por nosotros y para darnos esperanza de vida eterna también, Señor. Pedimos ahora tu bendición esta mañana sobre esta tu palabra. Padre, que podamos ser, Señor, confortados a través de ella, que podamos, Señor, entender, Padre, la esperanza tan preciosa que nos has dado en su nombre, Señor. Y te pido que si hay alguno que no te conozca, pueda hacerlo también, Señor, a través de esta enseñanza, poder reconocer la necesidad que tiene también, Señor, de esta esperanza de vida, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor. Yo te pido, mi Dios, por cada uno que estamos acá, que podamos estar atentos a esta palabra tuya, recibir en nuestros corazones como esa semilla que cae en la tierra fértil y produce frutos, Señor, al 100 por 1. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, y todo lo pedimos y agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, recordemos un poco cómo cómo comenzaba esta carta, que ya días la hayamos empezado a estudiar, pero no la hayamos podido terminar. Recordemos de los tesalonicenses, cómo Pablo alaba a estos hermanos por su amor, por su fe, por su constancia. Lo vimos en el capítulo 1, cómo él habló de ellos, que su ejemplo había impactado a todos los de Macedonia y que ellos estaban dispuestos a mantenerse firmes. Igualmente, Pablo menciona cómo fue también su ministerio, ahí en el capítulo 2, cómo él había mostrado ese amor a ellos, cómo Pablo se muestra a ellos como una nodriza, aquella que cuida a los niños, aquella que amamanta, aquella que los tiene en sus brazos. Así fue el trato de Pablo hacia ellos, pero que igualmente como a padre también, él también les exhortaba, les corregía también a ellos. Este fue el ministerio de Pablo, como el ejemplo de amor impactó en estos hermanos allá en Tesalónica. Igualmente también Pablo después en el capítulo 3, dice que al estar alejados de ellos, recordemos que Pablo tuvo que salir de esta ciudad debido a la persecución que hubo, que incluso algunos hermanos fueron arrestados, fueron puestos en cárcel. Incluso Pablo pues tuvo que después salir a Berea, y incluso allá mismo lo siguieron estos que no querían que se predicara el evangelio, lo siguieron aquí, él tuvo que huir nuevamente. Y por ese amor que les tenía los tesalonicenses y que les extrañaba y quería saber cómo estaban estos hermanos, envió a Timoteo para saber de ellos. Y cuando Timoteo volvió con el informe sobre la iglesia, Pablo también igual les alabó diciendo por el amor de cómo ellos extrañaban a Pablo, igualmente como él les extrañaba a ellos. Y después en el capítulo 4, también él da algunas instrucciones para corregir algunas de las cosas que Timoteo menciona en el informe. Por eso en el capítulo 4 vemos el tema que dice ahí, la vida que agrada a Dios. Y cómo él pide, ¿verdad? Que cómo se deben comportar los hermanos en tesalonicenses y corregir algunas conductas. Y por fin ahora ya siempre en el capítulo 4 llegamos a esta parte en el versículo 13, que es en cuanto a la venida del Señor. Miren que dice el versículo 13, así dice, tampoco queremos, hermanos. Y él está escribiendo a la iglesia. Fíjense bien, se dirige esta carta específicamente a la iglesia, y por eso dice hermanos. Tampoco queremos
que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquí Pablo en el informe de Timoteo ha recibido esto de cómo se sentían ellos por aquellos hermanos que habían fallecido, aquellos hermanos que habían sido muertos por causa del evangelio. Recordemos la persecución que estaban ellos recibiendo por causa de su conversión al Señor. Pues es su fruto de conversión era evidente, como lo mencionó Pablo en el capítulo 1. Incluso dice que ellos servían, mostraban gran amor, esperaban, incluso dice en el capítulo 1, la venida del Señor. Se habían convertido de los ídolos a Dios y esperaban con ansias el retorno del Señor Jesucristo. Mas, sin embargo, se habían entristecido a tal extremo por estos hermanos que habían muerto, porque ellos pensaban que al morir no estarían presentes para la venida del Señor. Mas, sin embargo, entonces aquí Pablo lo que está haciendo es alentándolos, recordándoles sobre estos hermanos que habían muerto. Y dice por eso aquí, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Mire qué interesante ese primer término que usa Pablo. No dice los que han muerto, sino los que duermen. Y nosotros sabemos, estudiando la palabra, sabemos que aquellos que mueren en el Señor realmente no morimos, sino que para el Señor dormimos, porque esperamos que estos cuerpos nuevamente se levanten. Y Pablo le decía que ellos no estaban realmente muertos en sí, sino que simplemente se habían adelantado a esa espera en el Señor. Duermen. Pero no era tanto eso lo que Pablo quería corregir en estos hermanos sobre lo que ellos tenían en cuanto a estos que habían muerto, porque realmente duermen. Pero lo que Pablo estaba más enfocado era en lo que sucedía debido a esto. Aquellos hermanos ya habían partido, pero lo que Pablo quería hacer énfasis era, dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo decía que estos sí ya no están con nosotros, duermen, se adelantaron a este evento, aunque su cuerpo había sido ya plantado en tierra, pero que este cuerpo es como un cuerpo cuando duerme, porque espera un día también ser levantado. Pero el cuerpo está aquí, pero el espíritu sabemos que está ya presente con el Señor. Pero lo que Pablo que estaba llamando la atención era que lo que no quería a causa de esto es que se pusieran tristes a un extremo. Como se habían puesto estos hermanos, dice, no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Dice, hermanos, como creyentes, nuestros sentimientos no se han ido de nosotros. Como creyentes, nuestros sentimientos aún están con nosotros. Incluso dice la palabra que debemos llorar con aquellos que lloran también. Pero la preocupación de Pablo era cómo estos hermanos se entristecían a un extremo, olvidando que un día nuevamente estos cuerpos se levantarán y estaremos todos juntos. Y decía, hermanos, que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Mire qué precioso esto. Y este pasaje es un pasaje donde podemos ver varias cosas. Primeramente, la misericordia y el amor de Dios, que nos ha dado una esperanza, que aunque sepamos que algunos ya se nos han adelantado, pero realmente no mueren, sino que duermen, se nos adelantaron, pero que un día nuevamente les veremos y estaremos con ellos todos juntos con el Señor y hay esperanza. Triste es por aquellos en los cuales definitivamente no la hay. Porque aquí dice Pablo que aquí podemos distinguir dos grupos. Los que tienen esa esperanza, los que tenemos esa esperanza de estar nuevamente reunidos, pero lamentablemente aquellos que no la tienen. Y la primera pregunta que yo quiero hacer esta mañana, usted que me está escuchando, si hay algunos entre nosotros que estamos aquí conectados, o aún aquellos que lo han de escuchar esta palabra por los medios digitales, el internet, yo le pregunto esta mañana, ¿tiene usted esa esperanza de vida eterna? ¿Realmente tiene usted esa esperanza que un día será levantado y estaremos todos juntos nuevamente reunidos con Cristo? ¿Ha puesto usted su fe en Cristo Jesús? Porque si no lo ha hecho, realmente es motivo de tristeza, como Pablo estaba viendo en aquellos hermanos. Pero gloria a Dios.
gloria al Señor, y que debemos nosotros sentirnos como cuando entonábamos este himno precioso sobre esa victoria, sobre la muerte que tuvo Cristo, que resucitó. Y nosotros no tenemos por qué más sentirnos tristes a ese extremo. Sí hay tristeza cuando parte un familiar o parte un conocido, hay tristeza definitivamente, pero para los que tenemos la esperanza en Cristo, mis hermanos, igualmente también hay consuelo. Igualmente también hay esa esperanza de que nuevamente un día estaremos todos juntos y veremos a aquellos que no están ya entre nosotros. ¿Se imagina poder estar con aquellos? Usted piensa en alguien que ha partido, pero que un día le volveremos a ver. Pablo escribió esto hace prácticamente ya 2000 años y un día esperamos verle. Miren qué bendición. Algunos ya creyentes, pastores han muerto en medio de este COVID, pero le volveremos, le veremos. Algunos no le conocemos, pero allá le vamos a conocer. Algunos hermanos entre nosotros ya no están. Y de repente sí extrañamos su presencia con nosotros. Y podemos ponernos tristes, pero también alegrarnos que un día nuevamente le podremos ver. Y por eso decía Pablo a los hermanos, no ignoren esto, no olviden esto. Que aunque sí podemos estar un poco tristes, pero no como aquellos que no tienen esta esperanza. Si usted tiene a Cristo, si tenemos a Cristo, tenemos esperanza. Pero yo le digo nuevamente, si usted no tiene a Cristo en su corazón esta mañana, yo le digo, usted necesita recibirle y tener esta esperanza, porque si no, realmente ahí sí es razón de una tristeza profunda, porque el castigo que viene después es un castigo severo. Mas, sin embargo, nosotros no vamos a padecer tal castigo, sino al contrario, vida eterna con Él. Ahora, pero ¿cuál es este motivo? Como les estaba mencionando, dice el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y esta es la esperanza que tenemos, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y mis hermanos, este es un fundamento básico, esencial de nuestra fe y de nuestra doctrina, de la palabra que nosotros estudiamos aquí. Esta es una enseñanza fundamental, que Cristo vino, murió, pero no solamente murió, sino que resucitó. Dios le levantó de entre los muertos. Y esa es nuestra esperanza, que así como Él resucitó, así como Dios le levantó de entre los muertos, nosotros también un día hemos de ser levantados. Por eso dice Pablo, no mueren, sino que le dice a ellos, duermen, esperando esos cuerpos un día ser transformados a cuerpos glorificados. Mire lo que dice Hebreos 13:20. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, el Dios de paz, Dios mismo, le resucitó a Él y mostró su poder, y como decía el himno de victoria, esa victoria sobre la muerte, aquella condenación a la que nosotros estábamos, aquella cosa que provoca el temor en el hombre, morir, porque lamentablemente ellos creen que al morir ya no hay nada más, al morir ya terminó todo, pero realmente la muerte, aquellos que mueren sin Cristo, es algo terrible. Mas nosotros hemos recibido victoria sobre esto a través de Cristo. Cristo venció la muerte, Dios le levantó. Y por eso Romanos 10:9 también nos confirma y dice que si confesares que tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la esperanza que tenemos. ¿Quién le levantó? Dios mismo, su Padre. Nuestro Padre ahora le levantó, y nosotros también dice, si creemos realmente que murió y resucitó, si hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza de salvación en Él. Dice entonces el versículo 14, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron, pero dice los que durmieron en Él.
los que morimos, hermanos, en Cristo, sí morimos, pero realmente estamos como dormidos, dormimos. Y mis hermanos, el que duerme tiene la esperanza de un día también al despertarse, como lo hemos hecho nosotros esta mañana. Cuando vamos a dormir, si el Señor así lo permite, esperamos poder abrir nuestros ojos a un día más. Igualmente, los que morimos, también tenemos la esperanza de un día venir y ser levantados, que así como Dios levantó a nuestro Señor, Él también tiene el poder, Él también nos levantará un día. Porque dice Romanos también 6, 4 y 5, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, como si conocemos aquel simbolismo de la muerte. Dice, a fin de que como Cristo también dice, resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados con Él, y mira aquí, esta es una comparación, esta es una relación cercana e íntima entre Cristo y el creyente. Que si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, mire qué relación más cercana, que así como nosotros, así como Cristo dice, así Él murió, pero también juntamente, así también lo seremos en la de su resurrección. Y esa es la esperanza que tenemos cada uno de nosotros como creyentes. Mis hermanos, Cristo no quedó en la tumba. Cristo resucitó al tercer día, la tumba fue abierta, Pedro fue y corrió y entró a ver y no estaba ahí el Señor ya. El ángel dijo ahí, ¿a quién buscáis? Porque Él ya no está aquí. Igualmente nosotros, mis hermanos, tenemos esa esperanza. Y aquellos que ya se nos han adelantado, no deben ser motivo de aquella tristeza extrema. Sí extrañamos, sí podemos poner y entristecernos un poco porque les amamos y nos hacen falta. Pero alegrarnos también de que un día le volveremos a ver. Estos hermanos en Tesalónica se habían puesto tristes al extremo porque pensaban que estos que habían ya partido no estarían presentes para ese momento de la resurrección, de la venida de Cristo, perdón. Ellos pensaban que se lo iban a perder. Ellos pensaban que no iban a estar ahí. Ellos pensaban que se iban a perder la venida del Señor que con tanto deseo esperaban. Y por eso estaban muy tristes, pero Pablo les dice, no es así. Si realmente hemos creído en Cristo, que murió y resucitó, así también Dios traerá a aquellos que durmieron en Él, los traerá juntamente con el Señor aquel día. Hermanos, gocémonos, porque eso es lo que nos hace ver, es el amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Señor, gracias. Señor, gracias porque nos has dado esperanza. Señor, gracias, porque la muerte no reina más, no se enseñorea más. Gracias porque un día estaremos todos reunidos contigo. Nos compraste, somos tuyos. Ya sea que muramos, que durmamos esperando, o ya sea que estemos vivos. Señor, gracias porque tenemos esperanza. Pero mi pregunta nuevamente es, ¿tiene usted esta esperanza? Si no la tiene, le urge. Pero gloria a Dios a aquellos que por su misericordia hemos alcanzado tal esperanza y ese es motivo de cantar, de agradecer y como he dicho muchas veces, de que las palabras se nos quedan cortas para expresar al Señor tal privilegio que nos ha dado, tal regalo de salvación a través de su gracia, porque no la merecemos, hermanos. Pero Padre, no tomaste en cuenta mi pecado. Señor, me viste necesitado, me viste surgido. Yo le digo a usted que no tiene a Cristo en su corazón, usted que no tiene tal esperanza, usted urge también de venir a Cristo, de pedir perdón, de arrepentirse, de hacerle su Señor, de hacerle su Salvador. Y que no importa su pecado, Él perdona todo pecado. Él nos ha perdonado y nos ha dado ahora
esta esperanza preciosa que Pablo estaba recordando a los tesalonicenses. Por eso decía, hermanos, no ignoréis, no se olviden de esto. No se pongan tristes a este extremo, no se entristezcáis, porque nosotros tenemos esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron, pero a los que durmieron dice en él, porque solamente en él hay salvación, porque él fue levantado por nuestro Dios, porque el Señor Jesucristo ha sido el único en resucitar de los muertos y es el único que tiene el poder, como cuando lo hizo con aquella niña y dijo, no, ella tan solo duerme, dice, y le levantó. O a Lázaro también, cuando dice, voy a levantar a Lázaro, dijeron, ya hiede, Señor. Pero le dijo, Lázaro, ven fuera. Y aquella gran multitud con asombro creyó y vio aquel milagro, porque Cristo tiene el poder aún sobre la muerte. Y es en él que esperamos un día también nosotros ser levantados. Si creemos que Jesús resucitó de entre los muertos, también entonces nosotros debemos creer, mis hermanos, y estar firmes que también seremos resucitados si habremos ya partido para aquel entonces. Que así como Cristo vendrá otra vez, igualmente vendrán con él todos aquellos que ya se nos adelantaron, si es que estamos vivos nosotros para ese entonces. Si no, igualmente vendremos con él para su segunda venida. Esta doctrina de la resurrección y de la segunda venida de Cristo debe ser nuestra fortaleza en contra del miedo a la muerte. No hay por qué temer, mis hermanos. Muchos a veces tienen este temor. Yo les digo, hermanos, no tengamos este miedo, porque tenemos esperanza en Cristo. Esta doctrina de la resurrección y la segunda venida de Cristo debe ser como una medicina, un bálsamo contra el dolor que hay por la partida de aquellos creyentes. Pero yo le digo, si usted no tiene a Cristo en su corazón, si usted no ha recibido esta esperanza, usted la necesita, porque entonces ahí sí, qué tristeza causaría cuando parte alguien sin Cristo. Qué tristeza causa, porque ahí sí no tiene esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza, pero una vez que ha muerto alguien sin Cristo, qué triste será su destino. Usted necesita de Cristo. Los tesalonicenses entonces, decía, les recordaba a Pablo, no debían lamentar la muerte de los hermanos a este punto, porque hay esperanza. Y después aquí en estos siguientes versículos lo que Pablo hace es recordar y es enseñar cómo va a suceder, cómo será ese día cuando venga Cristo por nosotros. Y aquí habla del arrebatamiento de la iglesia. Aquí habla cuando Cristo venga por los que somos suyos, por su esposa, a los que nos compró con precio alto, que fue su sangre. Dice el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Mire qué interesante lo que dice Pablo. Esto no es algo, un invento mío, no es algo que yo estoy diciendo solamente, sino que esto es palabra, esto es un mensaje de Dios mismo. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Los que estemos, si el Señor así lo permite, vivos para ese entonces, no vamos a adelantarnos. No es de que vamos a tener un privilegio que vamos a ir primero y dejar aparte a los demás y después a ellos no los vamos a preceder. No será así ese día. Sino que dice el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, mire bien estas palabras que son tan bellas y tan preciosas, hermanos, que de repente las pasamos por alto, pero al estudiar realmente este versículo vemos algo tan bello. Dice, el Señor mismo. Mire qué privilegio más grande. No es que el Señor va a enviar a alguien, no va a enviar a un ángel por nosotros, sino que dice que Él mismo va a venir.
por su iglesia, por su novia, por nosotros que somos suyos. No es como cuando hay una boda. Yo recuerdo aquel día estar ahí esperando a Sandrita a ser entregada por su padre a mí, y verla entrar fue algo precioso. Pero mis hermanos, el Señor va a venir por nosotros. No queda simplemente esperando a ver qué día, cuándo vamos a llegar, sino que más bien Él viene. El creador del universo, nuestro Salvador, el Hijo de Dios, Él mismo va a venir. No es igual ser llevados a Él a que Él venga hacia nosotros, venga por nosotros. Qué privilegio más grande, mis hermanos. Dice el Señor mismo, dice, y mira aquí dice, con voz de mando, con toda autoridad, porque Él reina y Él gobierna. Aún como dijeron los discípulos, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. El Hijo de Dios, Dios mismo hecho carne. Él, con toda autoridad, dice, vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, con todo el poder. Nos levantará y dice, y mira lo que dice también, descenderá del cielo. ¿Por qué descenderá? Porque un día Él ascendió y los discípulos quedaron viendo y los ángeles le dijeron a los discípulos, ¿por qué veis ahí arriba? Dice este Cristo, que así como así mismo, como ha subido, un día igualmente descenderá, vendrá por nosotros. Así será ese día. Él está allá a la diestra de Dios Padre. Él reina. Él tiene toda autoridad. Y de allá vendrá por nosotros. Gloria a Dios. Qué privilegio más grande. Qué esperanza más grande. Mis hermanos, todo esto por pura misericordia y gracia. No porque seamos dignos nosotros, no porque hay en nosotros mérito alguno, pero fuimos comprados por su sangre. Nos da salvación por pura gracia y misericordia. Murió por nosotros y resucitó para darnos esa esperanza de vida eterna, siendo nosotros necesitados, pero vendrá por nosotros. Qué privilegio más hermoso. Y dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos aquellos que duermen en Él, todos aquellos que se nos han adelantado, incluso también si nosotros no estamos también, estos cuerpos se levantarán a cuerpos nuevos, glorificados, y en ese instante será unido nuestro espíritu que viene juntamente con Él, será unido este nuevo cuerpo, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a un cuerpo nuevo y glorificado, no más a un cuerpo como este lleno de pecado. Pues como dice la palabra, ni carne ni sangre pueden heredar el reino de Dios. Necesitamos ser transformados. Y sigue diciendo, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice Pablo, si es que así el Señor nos lo permite, no sabemos cuándo. Pablo predicaba ya la urgencia de creer y dice Pablo, si nos permite entonces el Señor para ese entonces, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Todos a una vez, todos reunidos como su iglesia, como su esposa, todos seremos llevados y nos reuniremos allá con Él en las nubes, dice, para recibir al Señor en el aire. Dice Pablo, por eso no hay que entristecernos al extremo, porque aquellos que se han ido, aquellos que ya no están entre nosotros, aquel día estaremos nuevamente todos juntos, gozosos, para recibir al Señor que viene por nosotros allá en el aire. Todos aquellos que hemos dormido, que hayamos dormido en Él, si así será, si así el Señor lo tiene preparado para nosotros. O aún aquellos que estemos allá, no importa, dice, todos juntos
estaremos esperándole ahí en el aire para recibirle. Por su poder, con su autoridad, Él nos levantará ese día. Y esa es nuestra esperanza. Y dice aquí, y dice el versículo 17, y así entonces dice, así estaremos siempre con el Señor. Cristo se fue, Cristo ascendió al cielo, mas sin embargo siempre prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y está con nosotros y está en nosotros a través de su Espíritu, pero aquel día nuevamente seremos reunidos juntamente con Él para siempre. Y qué bello, porque al estar aquí reunidos le veremos a Él tal como Él es. Estaremos reunidos como su iglesia, como su esposa, con Él. Y Pablo no especifica dónde. Pablo no dice si en el cielo, en aquellas moradas, dice estaremos juntamente con Él, con el Señor. Y Señor, donde tú estés, yo ahí quiero estar. Donde tú estés, ahí vamos a estar nosotros. Gracias, Señor, por tal esperanza. Gracias, Señor, por tal privilegio de poder estar juntamente contigo. No importa donde tú estés, ahí yo quiero estar contigo, Señor. Esa esperanza bella y preciosa, mis hermanos, es la que nos debe llevar a seguir adelante. Es la que nos debe fortalecer en medio del dolor. Y siempre que la palabra trata un texto de escatología, de eventos futuros como este, mis hermanos, la palabra nos debe traer tres cosas. Consuelo primeramente, porque la muerte ha sido derrotada, porque un día seremos levantados para estar juntamente todos con nuestro Señor y verle tal cual es. Yo no sé si usted, algún familiar que haya partido ya y que duerme en el Señor. Conozco a muchos que ya han partido y se nos han adelantado de aquí de la iglesia, de aquí de la iglesia de nuestra congregación. Y les extrañamos, les recordamos con mucho amor, pero más gozo nos debe dar saber que un día le volveremos a ver allá y estaremos con ellos delante de la presencia de nuestro Señor. Qué mejor lugar, qué más grande esperanza. Igualmente, consuelo, fortaleza en medio de dolor, esta esperanza también, que así seremos, como Cristo resucitó, también nosotros seremos resucitados y levantados. Pero igualmente, además de consuelo, además de esperanza, también, mis hermanos, este texto debe darnos a nosotros motivación, como dice Mateo 24, 42 y 43. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Ahora, no sabemos cuándo se acontecerá todo esto. No sabemos cuándo será ese día, mas sin embargo, la llamada del Señor es a estar preparados, a velar. A mis hermanos, a que estemos nosotros aquí esperando realmente, trabajando para el Señor y que seamos hallados como siervos fieles cuando Él venga también. Yo le digo, ¿cómo estamos nosotros esta mañana? ¿Estamos realmente esperando? ¿Estamos realmente preparados? ¿Estamos realmente ya listos? O de repente pensaremos, Señor, todavía hay mucho que puedo hacer. O de repente, Señor, perdóname porque no estoy haciendo lo que tú esperas de mí. Necesito.
entonces ponerme a hacer tu voluntad. No todos hemos de ser pastores, predicadores, mis hermanos, pero estar seguros de que lo que estamos haciendo es la voluntad del Señor. Que en el trabajo donde estemos, ahí estamos cumpliendo la voluntad del Señor. Que lo que estemos haciendo realmente sea bajo la voluntad del Señor, ya sea que estemos trabajando, estudiando en otro lugar, no importa, pero donde estemos, tener la confianza de que estamos llevando a cabo la voluntad del Señor y estamos preparados y listos para ese día. Y así entonces, para que cuando aquel día acontezca, no tengamos de qué avergonzarnos, sino realmente decir, Señor, he estado esperando este día, gloria a Dios, ya es, aquí estamos contigo. Juntos reunidos, mis hermanos. Por tanto, entonces, dice el versículo 44, por tanto, entonces dice Pablo a estos hermanos, también vosotros, dice, perdón, Tesalonicenses nuevamente. Por tanto, entonces dice ahí Tesalonicenses 4, versículo 18, entonces, dice Pablo en conclusión, sabiendo que hay esta esperanza, entonces dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos, quiere decir infundir ánimo. Anímense, hermanos. Había persecución entre ellos. Habían muerto algunos, sí, pero sigamos adelante. Fortalezcámonos unos a otros con estas palabras. Ánimo. Ánimo. Porque no importa lo que a este cuerpo acontezca, porque este cuerpo se levantará a un cuerpo glorificado. No importa lo que pase en este mundo, porque estaremos allá ese día con nuestro Señor. Será algo mucho mejor que lo que hay aquí. Mis hermanos, qué amor tan grande, qué privilegio más grande. Pero esperémoslo, deseémoslo, velemos, esperemos este momento tan precioso cuando nuestro Señor, nuestro Salvador, venga por todos nosotros. Y ese mensaje es el mensaje de mayor esperanza que hay para todo este mundo, mensaje de vida eterna. Y debemos compartirlo, y debemos predicarlo, y debemos dar esperanza a este mundo, que hay esperanza, pero en Cristo Jesús. Los que no están en Cristo, mis hermanos, tienen de qué lamentar. Prediquemos el evangelio a ellos para que así como nosotros hemos alcanzado tal esperanza, igualmente ellos puedan. Y que esta muerte no reine más. Gloria a Dios por esta palabra. Dice el versículo, dice capítulo 5, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Mis hermanos, ¿cuándo acontecerá esto? No sabemos. Pero lo importante, dice Pablo, no es el día. ¿Cuándo va a acontecer? No es la fecha. Porque si nosotros pusiéramos fecha, si nosotros supiéramos qué día será el día que el Señor venga, debido a que somos pecadores, estaríamos nosotros tranquilos, sin velar. Pero al no saberlo, mis hermanos, debemos esperarlo cada día como que ya es. Por eso decía Pablo, los que hayamos quedado. Por eso Pablo trabajaba. Por eso Pablo estaba dispuesto a seguir adelante y a seguir predicando el evangelio, porque puede ser que mañana venga Cristo y los que no le conocen sí será motivo de lamento. Igualmente nosotros, mis hermanos, como que ya es. ¿Hay algún familiar de nosotros que no conozca y no tenga esta esperanza? Que no conozca a Cristo, compartamos porque urge.
Sabemos que estamos un poco limitados por estos medios, pero aún podemos hacerlo. Un mensaje, una llamada, pero mis hermanos, no perdamos el tiempo, porque este mensaje es el mejor mensaje que podemos compartir a cualquier persona, porque es mensaje para salvación, porque es mensaje que tiene un efecto por toda la eternidad, porque dice, estaremos siempre con el Señor. Así que vamos a orar esta mañana. Nos quedamos aquí. Seguiremos estudiando esta carta en la siguiente reunión. Pero mis hermanos, vayámonos con esperanza. Vivamos con esta esperanza. Tengámosla siempre presente. Alentémonos unos a otros, pero más importante todavía aún, compartámosla con los que no la tienen, para que aquellos que crean podamos gozarnos también juntamente aquel día cuando estemos de cara frente a frente con nuestro Señor. Vamos a orar. Amantísimo Señor y Padre y Dios, gracias. Padre, qué privilegio más grande. Señor, qué mensaje de esperanza incomparable. Señor, qué privilegio que nos has otorgado. Vendrás por nosotros, tu esposa, tu iglesia, nosotros a quien has tomado para ti. Señor, seremos levantados un día en cuerpos glorificados y te veremos cara a cara. Estaremos todos juntos allá, reunidos en tu nombre, en tu poder. Padre, no mereciéndolo nosotros, pero te pido, aún por aquellos que no tienen semejante esperanza, puedan recibirla. Te pido por aquellos que aún no han puesto su fe en ti, aquellos que aún no creen, Señor, sean convencidos por tu espíritu de justicia, de juicio, de pecado. Y así como estos tesalonicenses que se volvieron de sus ídolos, ahora también ellos puedan estar con los ojos alzados al cielo, esperando y deseando tu venida. Que así también estemos todos nosotros esperando ese día con ansias, esperando ese día con gran deseo, e igualmente gozándonos de que aquellos que partieron, aquellos que están contigo allá, Señor, igualmente le volveremos a ver juntos todos allá, Señor. Gracias. A ti sea la gloria. A ti sea toda la honra. Y que esta palabra traiga esperanza a nuestros corazones. Traiga el consuelo, Señor, a todos aquellos que han tenido a alguien, Señor, que ha partido. Pero que esta palabra tuya, Señor, traiga, Señor, consuelo, Señor, sea como medicina, como un bálsamo, sabiendo, Señor, que no morimos, sino simplemente dormimos esperando ese día de redención. Lo pedimos todo y lo agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor me les bendiga.